Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, ¿es cierto lo que me dijiste en el tutorial pasado sobre las funciones de lógica? ¿Realmente me ayudan a hacer fórmulas inteligentes y más poderosas? Claro que sí. En este tutorial podrás ver el tremendo potencial del uso de las funciones de este grupo. Ya no tendrás que estar dependiendo de nadie para poder hacer soluciones inteligentes y más poderosas en tus hojas de trabajo. En este ejercicio entenderás perfectamente el funcionamiento de una poderosísima función de este grupo, y te puedo asegurar que a partir de este ejercicio estarás listo para poder usarla como un experto. Por otra parte, lo prometido es deuda. El día de hoy realizaremos el primer ejercicio práctico del grupo de funciones de lógica, partiendo del anuncio de los descuentos del tutorial pasado. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos algunas definiciones teóricas muy importantes de lógica que nos ayudarán a comprender y poder manejar las funciones de este grupo. Si recuerdas, vimos un diagrama de flujo muy sencillo que representa la primera función de este grupo que veremos, que es la función if o si en español. Si recuerdas, en las definiciones teóricas te comenté que esta función nos permite hacer nuestras fórmulas más inteligentes, que pueden tomar decisiones propias y realizar cálculos dependiendo del resultado de una condición o criterio. Si recuerdas también, escuchamos un mensaje de una tienda anunciando una promoción que aplicaría un súper descuento del 15% a los clientes que realizaran sus compras antes del 20 de diciembre y de un descuento especial del 7% a los clientes que compraran después del 20 de diciembre. Todo esto con el fin de incentivar las compras navideñas de la tienda. Ahora sí, lo prometido. Vamos a realizar el ejercicio de las hojas de trabajo con las fórmulas utilizando la función if o si, para que la fórmula en automático aplique el cálculo del porcentaje de descuento que le corresponde a cada cliente. Como siempre, empezamos el ejercicio agregando nuestros encabezados. Si recuerdas, desde los primeros tutoriales te he hecho énfasis en la organización correcta de la información. Vamos a agregar el encabezado importe de la venta, que será el importe de la venta realizada a cada cliente. En la siguiente celda pondremos fecha de venta, que corresponde a la fecha de la transacción de la compra o de la venta del cliente. En la siguiente celda colocaremos porcentaje de descuento. En esta columna es donde sucederá la magia de la validación del criterio y en automático se aplicará el descuento. En la siguiente celda colocamos importe de descuento, que será el cálculo de importe de descuento aplicando el porcentaje ya determinado por el criterio, y en la última columna colocaremos importe final, que será el importe de venta menos el importe de descuento. Definidos estos encabezados y con un formato muy sencillo aplicado, voy a colocar algunos datos de importes y sus fechas que nos servirán de base para el ejercicio. Ya con esta información en las dos primeras columnas, vamos a la primera celda debajo del encabezado de porcentaje de descuento. Antes te vuelvo a presentar de nuevo en pantalla el formato de la función if o si. Puedes observar que la función tiene tres parámetros: el parámetro de la condición, el parámetro de verdadero, esta parte es la que ejecutará la función en caso de cumplirse el criterio, y el tercer y último parámetro de falso. Esta parte es la que ejecutará la función en caso de no cumplirse el criterio. ¿Recuerdas el diagrama de flujo? Esta función y el diagrama de flujo representan lo mismo: una condición a evaluar. De cumplirse la condición se realizará un cálculo, y de no cumplirse la condición se ejecutará otro cálculo. Ahora sí, vamos a aplicar esto que ya quedó perfectamente claro a nuestro ejercicio traducido a una función en Excel. De nuevo, debajo del encabezado de porcentaje de descuento,
escribimos la función if o si y como primer parámetro hacemos clic en la celda de la fecha de la primera venta. Y si recuerda la imagen de los operadores relacionales, vamos a usar el operador menor que para comparar la fecha de la primera venta contra la fecha de la promoción del anuncio. Pero no podemos escribir la fecha directamente dentro de la función, ya que Excel tratará de interpretarlo como una división por las diagonales que estamos usando. En su lugar, utilizaremos y anidaremos una de las funciones del grupo de fechas que ya vimos, en la función date o fecha en español, para que Excel entienda la fecha como fecha por medio de sus parámetros. Para nuestro ejemplo, colocamos año, mes y día respectivamente en las posiciones de sus parámetros. Cerramos el paréntesis de la función fecha que acabamos de anidar y con esto hemos definido la condición o criterio que deben cumplir las compras, que es la fecha menor al 20 de diciembre. Volvemos a los parámetros de la función if o si. Separamos el criterio de las fechas con una coma y aplicamos el punto 15 de descuento que se aplicará si se cumple la condición. Y con esto queda definida la ejecución de la condición verdadera de nuestra fórmula. Separamos con una coma del segundo parámetro y ahora colocamos punto 07 de descuento que se aplicará en los casos que no se cumple el criterio de la compra antes del 20 de diciembre. Cerramos paréntesis y ejecutamos la función. Y voilà. En este primer caso no se ha cumplido la condición. Podemos ver a simple vista que la fecha de la primera compra es del 22 de diciembre, por lo que efectivamente le corresponde el 7% de descuento especial. Extendemos nuestra fórmula al resto de las compras y vamos a ver el resultado. El porcentaje de la siguiente compra es correcto. La fecha de compra fue el 15 de diciembre y nuestro criterio es que sea antes del 20 de diciembre para aplicar el 15% del super descuento. La siguiente compra es del 10 de diciembre. Correcto. La cuarta compra es del 24 de diciembre, por lo que solo aplicará el 7% del descuento especial. Y el resultado de nuestra primera función del grupo de funciones lógicas es correcto. ¿Comprendes ahora el tremendo potencial y lo poderoso de esta función? Imagínate, por ejemplo, si eres maestro o maestra, dar una puntuación extra a quien entregue su trabajo antes de tal fecha. Imagínate si estás en el área de cobranza, enviar recordatorios a los clientes que no han cumplido desde X número de días con sus pagos. Si tu número de prospectos es menor a la tarifa mínima, si el resultado de tus indicadores de control está por encima o por debajo de los criterios establecidos, si los inventarios están fuera de nivel, si las ventas se están realizando o no, en fin, las posibilidades son infinitas. Regresando un poco a la hoja de trabajo, vamos a calcular los importes de descuento y final, que en realidad son unas fórmulas muy sencillas. El importe del descuento lo calculamos multiplicando el importe de la venta por el resultado de la función que está calculando el porcentaje de descuento. Y aquí tenemos el primer importe del descuento. Para el importe final, restamos del importe de la venta el importe del descuento y listo. Aquí tenemos el importe final. Seleccionamos y extendemos nuestras fórmulas hacia todas las compras y listo. Tenemos nuestra hoja de trabajo casi lista. ¿Por qué digo casi? Porque estoy rompiendo una regla que te he comentado en los últimos 2 tutoriales sobre no dejar datos o valores fijos dentro de las fórmulas, tal y como lo puedes ver en la función if o si. Vamos a agregar algunos pequeños cambios que terminarán por mejorar considerablemente el potencial de nuestro modelo. Agregamos algunas etiquetas como fecha límite, super descuento y descuento especial. Y al lado de estas etiquetas colocaremos los valores que usaremos como parámetros de nuestra hoja de trabajo. Modificamos un poco la función if o si y sustituimos la fecha que dejamos fija por la dirección de la celda de la fecha. Sustituimos el punto 15
por la dirección de la celda del super descuento que dejamos fija con el símbolo de moneda y el valor del punto 07 por la dirección de la celda de descuento especial que también debemos dejar fija con el símbolo de moneda. Ejecutamos y listo. Replicamos el cambio al resto de las compras y ahora sí, nuestra hoja de trabajo ha quedado más poderosa aún. Ahora podemos cambiar sin mayor repercusión la fecha de la promoción o los porcentajes aplicables. Observa cómo estos pequeños detalles de las direcciones o referencias de celdas pueden volver tu hoja de trabajo más poderosa de lo que ya era con el uso de la función if o si. Y con esto terminamos el tutorial de hoy. Creo que de nuevo me volví a exceder de los 5 minutos, pero no importa. Lo más valioso era poder platicarte el ejercicio completo y que pudieras saborear el tremendo poder que te ofrecen estas funciones. En mi opinión personal, esta es una de las funcionalidades más poderosas que hemos visto hasta el momento. Si me lo permites, termino el tutorial de hoy parafraseando al gran viajero Marco Polo. Y esto que te he platicado no es ni la mitad de lo que falta. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.